Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Aileen y junto con mi compañera Sayuri les vamos a explicar programación cuadrática y geométrica para las programaciones no lineales. El primer tema que vamos a ver es programación cuadrática, el cual es el que hoy les voy a explicar. Primero, vamos a iniciar con la definición, la cual la programación cuadrática es un tipo de optimización de problemas no lineales y su consideración es que la función objetivo es cuadrática de varias variables. La programación cuadrática es el nombre que se le da a un procedimiento que minimiza o maximiza una función cuadrática de n variables sujeta a n restricciones lineales de igualdad o desigualdad. Un programa cuadrático es la forma más simple de problema no lineal con restricciones de desigualdad. La importancia del programa de la programación cuadrática es debido a que un número de problemas aparecen de forma natural como cuadráticos. Optimización por mínimos cuadrados con restricciones no lineales. Pero además es importante porque aparece como un subproblema frecuentemente para resolver problemas no lineales más complicados. Generalmente se usa la programación cuadrática para darle pie a otro tipo de programación eh, como para iniciar. Las técnicas propuestas para solucionar problemas cuadráticos tienen mucha similitud con la programación lineal. Específicamente, cada desigualdad debe ser satisfecha como igualdad. El problema se reduce entonces a una búsqueda de vértices exactamente igual que se hacía en la programación lineal. De hecho, la programación cuadrática es de las más sencillas para su aplicación. Continuamos con las características, las cuales son las siguientes. Existen tipos de problemas de programación cuadrática y estas se dividen o se pueden clasificar en estas. Problemas cuadráticos de minimización sin restricciones, las cuales requieren minimizar la función cuadrática de la función objetivo sobre el espacio completo. Tenemos problemas cuadráticos de minimización sujetos a restricciones de desigualdad y requieren minimizar la función objetivo sujeta a restricciones lineales de igualdad. Tenemos también problemas cuadráticos de minimización sujetos a restricciones lineales de desigualdad y requieren minimizar la función objetivo sujeta a restricciones lineales de desigualdad y también puede contener restricciones de igualdad. Las siguientes características son problemas de optimización de redes cuadráticas y estos son problemas cuadráticos en los cuales las restricciones son de baja conservación sobre una red pura generalizada. Problemas cuadráticos convexos son cualquiera de los mencionados anteriormente en el cual la función objetivo es minimizada y la función objetivo también es convexa. Problemas cuadráticos no convexos son cualquiera de los mencionados anteriormente en el cual la función objetivo tiende a ser minimizada y la función objetivo pues no es convexa. Problemas de complementariedad lineal son problemas especiales con un sistema de ecuaciones en variables no negativas en el cual las variables están formadas en varios pares llamados pares complementarios. Ahora, ¿cómo se define el modelo de la programación cuadrática? Primero es maximizar z, en el cual tenemos cx más x elevada a la t por dx, sujeto a x menor o igual a b y x mayor o igual a 0, donde xt dx define una forma cuadrática. Ahora vamos a continuar con los pasos para la resolución. Primero es despejar a 0 las restricciones, seguidamente formar la ecuación con lambda, después elaborar la ecuación lagrangiana, seguidamente realizar las condiciones KKT, que hace referencia a las condiciones Karush-Kuhn-Tucker con respecto a cada variable que aparece en la ecuación lagrangiana.
Continuamos con colocar las ecuaciones resultantes del paso anterior con base al signo de la restricción original y las variables de no negatividad. Después despejamos los recursos de las ecuaciones obtenidas en el paso anterior y se agregan las variables artificiales para poder comenzar a resolver el problema lineal. Y por último, resolver el problema por el método de doble fase. Bueno, antes de empezar, vamos a explicar cuáles son las condiciones de Karush-Tucker para que podamos entender. Primero, tenemos 4 condiciones. La primera condición nos dice que las derivadas parciales con respecto a las variables del problema tienen que ser iguales a 0. Segundo, se tienen que cumplir las restricciones de igualdad. Tercero, se tienen que cumplir las restricciones de desigualdades. Por último, tenemos que el multiplicador de mu, que debe ser multiplicado por la función de restricción, y en este pueden ser 2 casos. Primero, que la función de restricción de desigualdad esté dentro de sus límites y no esté necesariamente en el punto máximo o mínimo. Luego, el segundo caso es si tenemos que la restricción en su límite máximo o mínimo, entonces en el caso la g de x va a ser 0 y mu va a ser distinta de 0. Ahora tenemos el siguiente problema, el cual nos dice que maximizar z es igual a 4x, el cual nos dice que tenemos 4x1 más 6x2 menos 2x1 elevado al cuadrado menos 2x1 por x2 menos 2x2 elevado al cuadrado. Tenemos 2 restricciones, la de no negatividad y la de una de x1 más 2x2 menor o igual a 2. Este problema lo vamos a colocar de forma matricial, quedando de la siguiente forma. 4,6 que multiplica x1, x2, más x1, x2 que multiplica menos 2, menos 1 y menos 2 que multiplica x1 por x2. También colocamos de forma matricial las restricciones, quedando 1,2 multiplicando a x1, x2 menor o igual a 2 y x1, x2 mayor o igual a 0. Como hemos visto, las condiciones son las siguientes y las vamos a colocar de la siguiente forma. Estas condiciones se hacen también además usando el método o la ecuación lagrangiana para poder sacar las derivadas parciales que ya les mencioné en primera instancia. Hacemos nuestras tablas como las hemos ido realizando como hemos aprendido en investigación de operaciones, y terminamos haciendo las iteraciones Por último, nuestra última tabla nos va a dar la solución factible óptima, el cual el valor óptimo asociado de z es 4.6. Otra de las programaciones de la programación no lineal es la programación geométrica. El nombre de la programación geométrica se debe a que se utiliza la generalización de la desigualdad media aritmética geométrica para resolver algunos problemas de optimización. También se le conoce como el proceso de resolución de un sistema de ecuaciones sujetas a un conjunto de restricciones sobre un conjunto de variables reales desconocidas, con una función objetivo f de x, llámese, para maximizar cuando alguna de las restricciones o la función objetivo no son lineales. Para esta programación hay dos características muy importantes que hay que mencionar. La primera de ellas es que las funciones por lo general no son ni cóncavas ni convexas, por lo que las técnicas de programación convexa no se pueden aplicar directamente a estos problemas. Y la segunda característica es que solo se puede transformar a una programación convexa equivalente siempre y cuando las funciones son polinomios positivos generalizados, que también estos son llamados posinominales, y la función objetivo se tiene que minimizar. Esto a través de la ayuda de algunos teoremas que a continuación se van a explicar.
Este modelo se resuelve al considerar un problema dual asociando los dos siguientes tipos de programación no lineal. El primero de ellos, el problema geométrico no restringido, y el segundo, el problema geométrico restringido. Vamos a hablar primero acerca del problema geométrico no restringido, el cual es una función, llámese GDT, que trata de minimizar el posinomial. El posinomial es una combinación lineal con coeficientes no negativos de términos que son productos de potencias reales de variables no negativas. Para este modelo vamos a ver primero un teorema que se llama desigualdad de la media aritmética, media geométrica. Este teorema nos indica que x1, x2 hasta xn son números reales positivos, mientras delta 1, delta 2 hasta delta n son números positivos cuya suma es un 0. El producto del lado izquierdo es llamada media geométrica de x1, x2, xn con pesos delta 1, delta 2 hasta delta n, mientras que la suma derecha es la media aritmética de x1, x2 hasta xn con pesos delta 1, delta 2 hasta xn. Para este caso se tienen algunas condiciones que nos permitirán adecuar la función objetivo y poder resolver de una mejor manera los dichos problemas geométricos no restringidos. El primero de ellos es la condición de positividad. Supone que delta es un número positivo. Después de ello tenemos la condición de normalidad, donde se puede aplicar dicha ecuación y reescribirla de esta manera, aplicando también la desigualdad AG, aritmética geométrica. Otra condición es la de ortogonalidad. Sustituyendo entonces estas condiciones en la función queda de esta manera, viéndolos en términos de g de t o viéndolos en términos de b de delta. De esta manera podemos observar que hay una desigualdad primal dual. De esta manera nos queda una función a maximizar con el vector factible, llámese b de delta, en el cual satisface las condiciones de positividad, normalidad y ortogonalidad. Y esto se refiere a ser un vector factible para el problema geométrico dual, el cual es consistente si el conjunto de vectores factibles es no vacío, y un maximizador global para b de delta sobre el conjunto de vectores factibles para el programa geométrico dual. Entonces, cuando nosotros se nos presente este tipo de problemas, hay que seguir una serie de pasos para poder tener una respuesta. El primer paso es calcular el conjunto F de vectores factibles, los cuales son el conjunto de todos los vectores delta en los números reales, recordando que son las condiciones de positividad, de normalidad y de ortogonalidad. El paso número 2 es ver si el conjunto de F de vectores factibles para el programa dual es vacío, y si es así, entonces debemos separar la solución ahí. Si solamente consta de un solo vector delta, entonces delta óptima es la solución y tendríamos que continuar hasta el paso número 4. De lo contrario, si consta de más de un vector, entonces pasamos al siguiente paso, el cual es el paso número 3, donde nos indica que debemos encontrar un vector delta óptima, el cual es un maximizador global para la función dual sobre el conjunto F de vectores factibles. Y entonces delta óptima es una solución del programa geométrico dual. El paso número 4 es, dado una solución delta óptima del programa geométrico dual, una solución T óptima del programa primal, es obtenido de resolver las ecuaciones que se presentan a continuación. Bien, para ello vamos a ver un ejemplo muy rápido, el cual nos dice que debemos de minimizar una función t de 1 con t de 2, donde t1 es mayor de 0 y t2 también es mayor de 0. Lo primero que nosotros tenemos que hacer es realizar el programa dual, es decir, el conjunto de vectores f, el cual vamos a considerar pues las condiciones de positividad, normalidad, ortogonalidad. De ahí vamos a resolver el sistema de ecuaciones a partir de estos tres vectores. 1 es igual a 1 medio, delta 2 es igual a 1 medio y delta 3 es igual a 0.
Entonces, considerando esto y recordando el paso 2, nos dice que no hay vectores factibles para el dual. Entonces, la alternativa del programa dado no tiene una solución y esa sería la respuesta. Ahora bien, veamos la otra parte, que sería el problema geométrico con restricciones. Para ello también nosotros tenemos que ver de un teorema, que este teorema es la desigualdad de la media aritmética geométrica extendida, donde x1 hasta xn son números positivos y desde delta 1 hasta delta n son dos números positivos o todos ceros. Y aquí también aparece lambda, que es la sumatoria de todas las deltas, bajo la convención de 0 es igual a 1 de y por x subíndice 1 entre 0, esto elevado a la 0 nos va a dar un 1. Y la igualdad se cumple solo si las deltas son iguales unas de otras y todas valen 0. Las siguientes definiciones de minimizar g de 0 de t es para la programación geométrica con restricciones, y la que se muestra a continuación, que está en la parte inferior, tiene el marco de la programación convexa, donde la función f es llamada objetivo y las desigualdades de funciones g de 1 de x son menores o iguales a 0, son llamadas las restricciones, que son las desigualdades, donde un punto x que satisface todas las restricciones del programa es llamado punto factible para la programación convexa, y el conjunto f de todos los puntos factibles es llamado región de factibilidad. Si la región factible para la programación convexa es no vacía, diremos que es consistente. Si hay un punto factible de x para la programación convexa tal que g subíndice i de x es menor de 0, considerando que i es igual a 1 o números positivos enteros, entonces la programación convexa es súper consistente y el punto x es llamado un punto de Slater para la programación convexa. La programación geométrica con restricciones puede consistir de varios términos. Una forma razonable de hacerlo es empezar por contar los términos de la función objetivo de izquierda a derecha, enumerándolos desde 1 hasta n subíndice, y luego continuar contando los términos de la primera restricción posinomial, donde g subíndice 1 de t de izquierda a derecha, enumerándolos desde n subíndice 0 más 1 hasta n subíndice 1, y así sucesivamente hasta contar los términos de la última restricción posinomial g de k de t de izquierda a derecha, enumerándolos desde n subíndice k menos 1 más 1 hasta n subíndice k igual a p. Con el esquema notacional podemos reescribir el programa geométrico con restricciones de esta manera. Y con la aplicación de las desigualdades de media geométrica aritmética de las funciones g de t, podemos reescribir la función a maximizar, como la que se muestra en esta pantalla, donde PGD es el programa geométrico dual, donde la función es b de delta, es el objetivo dual y las restricciones son las restricciones dual. Si delta 1 hasta delta p son números que satisfacen las restricciones dual, entonces delta es factible para la programación geométrica dual y se dice que es consistente. El programa geométrico con restricciones, donde se busca minimizar la función t1 por t2 a la menos 1 por t3 al cuadrado, sujeto a dichas restricciones, donde t1 es mayor de 0, al igual que t2 y t3. La solución es que la función objetivo y las dos restricciones contienen un total de 5 términos, por lo que hay 5 variables duales. Las restricciones duales son las siguientes, como se presenta a continuación. Entonces la función dual se coloca donde delta 1 es mayor de 0 y delta 2 a delta 5 pueden ser igual o mayores de 0. El programa dado es consistente, es incluso súper consistente porque los valores de t1, que es igual a 1,
T2 es igual a 1 y T3 es igual a 1 satisfacen ambas restricciones con desigualdades estrictas. El programa dual es consistente y hay que verificar que la solución general de las cuatro ecuaciones de la restricción dual son las siguientes. Delta 1 es igual a 1, delta 2 es menos 1/3 más 1/6 de R, delta 3 es igual a R, delta 4 es igual a menos 8/3 más 1/3 de R y delta 5 es 7/3 más 1/7 de R, donde R es un número real arbitrario. Requisitos de que delta sean mayor de 0 para I, 1, 2, 3, 4 y 5 añade la restricción de que R debe de ser mayor a 14, así el conjunto de los puntos factibles para el programa dual es el que se presenta a continuación. Y finalmente esta sería la respuesta. Hay que mencionar que esta programación geométrica tiene múltiples aplicaciones, tales como el dimensionamiento de circuitos, la estimación paramétrica vía la regresión logística en estadística. Por nuestra parte ha sido todo, esperamos haya quedado un poco más claro. Muchas gracias por ver el video.